Abra su Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo 33. El profeta Ezequiel, capítulo 33. Los que tienen Biblia, por favor, compartan con los que no han traído Biblia para leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y yo le pido en esta mañana, por respeto, porque Dios va a hablar, usted ponga en silencio, en modo de avión, su celular. Porque así usted no me interrumpe a mí, pero usted también no le interrumpe a sí misma para que escuche la palabra de Dios. ¿Le parece? Entonces así nos ponemos de acuerdo para escuchar lo que Dios quiere hoy día en esta mañana. Dios bendiga la visita, un abrazo, el amor de Dios esté con ustedes, con cada uno de los que han venido de otros lugares. Dios les bendiga a los jóvenes, los matrimonios. Dios les bendiga. El amor de Dios está en favor de usted. Escuche bien, el amor de Dios está a favor de usted, porque Jesús lo derramó en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y póngase de pie, por favor. Póngase de pie para leer la poderosa palabra del Señor, eterna. Dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, su palabra no pasará. Los cielos pasarán, la tierra, mas mi palabra no pasará jamás. Así que es una palabra eterna. Y leímos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiciere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú le avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y tome asiento, por favor. Yo quiero explicarle un poquito sobre el atalaya. Sabemos que el atalaya es un justiciero, es aquel que ha sido puesto en un lugar alto y que tenía una función importante delante del pueblo de Dios. Atalaya significa aquel que está apercibido, aquel que está velando. Mientras todo el pueblo duerme, en el Antiguo Testamento habían castillos grandes, pero habían una torre que tenían vista a los cuatro lados de esa torre. Por lo tanto, el atalaya es aquel que estaba con una trompeta, un shofar, ¿ya? Cuando venía el enemigo contra Israel, el atalaya tocaba la trompeta, o tocaba el shofar, avisando al pueblo que se apercibiera, que se dieran cuenta que estaban siendo atacados. Entonces el pueblo se levantaba, tomaban su espada y estaban atentos. Pero ¿qué pasaba? ¿O qué pasa hoy? De cierto no tenemos nosotros hoy día esos castillos, ni tampoco tenemos esas murallas fortificadas, ni tenemos torres grandes como para estar presentes, porque hoy día está la tecnología, está todo. Los edificios cambiaron, nosotros vivimos en casa, pero la maldad sigue y los enemigos siguen afuera. Y la Escritura a nosotros nos dice que la maldad, el atalaya no fue levantado por el bien, el atalaya fue levantado por el mal. Porque si no hubiera pecado y no hubiera maldad, ¿para qué poner una atalaya que le avise a usted del mal? ¿Le parece?
Entonces, frente a eso, los tiempos han cambiado. Pero la Escritura a nosotros nos dice que esto que es físico también existe espiritual. Efesios, yo le quiero invitar a Efesios capítulo 6. La Biblia a nosotros nos advierte que espiritualmente nosotros tenemos que estar velando. Velando significa estar atento a los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Por lo tanto, nuestra lucha de hoy es espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo quería advertir a la iglesia que los ataques que vienen contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, ya no son mucho físicos, a pesar que en muchas partes hay persecución de la iglesia. En los países de Corea del Norte está prohibido predicar el evangelio. Son perseguidos y muertos, encarcelados y muertos. ¿Sabía usted que en Honduras, en uno de esos países, prohibieron la Biblia definitivamente? O sea, ya aparte física, aparte espiritual, hay una persecución física, pero hoy día tenemos una persecución más grande que es contra nuestro espíritu. Y por eso el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha. Estoy leyendo Efesios capítulo 6, 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, que quiere decir contra personas. Usted está compuesto de cuerpo, carne y sangre. Entonces no tenemos ese tipo de lucha. Por eso nosotros tenemos una gran necesidad de estar velando constantemente, siendo atalaya, estando despierto a los ataques del diablo hoy día. Porque usted no sabe cómo viene. A veces usted se levanta en las mañanas muy bien, pero de repente viene un dardo de fuego del maligno y le hace sentir: ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Y algunos usan la palabra: estoy bajoneado. ¿Usted ha escuchado o se ha sentido usted? Estoy bajoneado, o sea, no estoy como estaba ayer. No, porque los ataques que vienen a nuestro espíritu nos dejan a veces. Si usted no ha orado, le va a tocar. Y Jesús dijo bien claro: velad y orad, porque los días son malos. Nunca Jesús dijo los días son buenos. Así que estamos nosotros en una batalla constante, y Pablo le está advirtiendo a los efesios, a la iglesia, y también estamos advirtiéndonos hoy día. Ahora, ¿quién es un atalaya de hoy? Usted, yo somos atalaya. Nosotros somos los atalayas de este tiempo. Pero ¿qué quiere decir atalaya? Que tenemos que velar, estar atento, porque Dios ha escogido a los cristianos para que avisen los tiempos que están viniendo al hombre de hoy. No solamente eso, nosotros tenemos que obedecer a lo que Dios nos trajo. Dios no nos trajo para ser religiosos. Dios no nos convirtió para cumplir una obligación religiosa, para sentirnos bien de conciencia. Dios no trajo, no le levantó a usted para cumplir una obligación religiosa de venir a la iglesia los domingos y después sigue viviendo el día lunes como usted quiere. No, Dios levantó un gran ejército, hombres y mujeres de Dios, que estén atentos, porque Jesús ha dicho que Él venía a buscar a su iglesia. Pero también Jesús dijo: velad y orad, porque los días son difíciles, son malos. Por lo tanto, usted ha sido puesto como una atalaya en la tierra. Pero ¿cuál es su torre? Ya usted no tiene que subirse a una torre para avisar al pueblo, a la iglesia. Nuestra roca es Jesucristo. Él es nuestra torre fuerte. Ahí nos subimos y declaramos que Jesucristo es el Señor. Entonces, la Escritura a nosotros nos dice que nosotros somos atalaya, somos un ejército de aquellos que están declarando que Jesús viene a la tierra pronto. Y le estamos declarando al mundo que Jesucristo salva y que Él viene a libertar al cautivo, al oprimido por el diablo. O sea, nosotros, si no hacemos la labor de la atalaya, nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Sabía usted? Pero, ¿por qué muchos atalayas no quieren abrir su boca? Porque decirle al pecador que va al infierno le significa que pobrecito se sintió y usted le dio pena. Y por pena usted mejor no le dice y es mejor quedar de amigo. Mi querido hermano, ese no es el principio de Dios.
Entonces por pena usted no le va a decir que va al infierno, sino que mucha gente le dice: no te preocupes, bueno, no está tan mal. O sea, el atalaya ha ido dejando en este tiempo, suavizando un poco su profesión delante de Dios, que Pablo nos dice que nosotros somos puestos en la tierra como embajadores de Cristo para reconciliar al hombre con Dios. O sea, la labor del atalaya es estar despierto, pero no solamente eso, es avisar que Jesucristo viene a la tierra a buscar a su iglesia. Y los que no se van con Jesucristo se quedan y van a ser juzgados. Entonces, el atalaya es aquel que mira venir el problema y hace algo. ¿Sabía usted que muchos atalayas cristianos no quieren decir nada por no meterse en problemas? ¿Sabía usted que muchos hombres cristianos y mujeres no dicen nada? Porque dicen: ¿para qué? Si yo estoy bien, ¿qué me importa lo demás? Y quiere que le diga una cosa: no hablan, no dicen, no predican que Jesucristo es el Señor. Es mejor pasar calladito y no decir nada que tener problemas. Entonces, así nos evitamos problemas, cada cual que viva su mundo como quiera. Mi querido hermano, no es así. Jesús nos llamó a nosotros para cumplir la labor de un atalaya, de hablar, tocar trompeta. Trompeta significa hablar, predicar el evangelio, a decirle a la gente que van al infierno si no se arrepienten. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ¿cuál es la labor de un atalaya? Yo quiero ir a Génesis capítulo 18, versículos 26 al 33. El atalaya es aquel que conoce la voluntad de Dios y sabe lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que Dios quiere? ¿Sabe usted lo que Dios quiere? No es salvarle a usted solamente. Dios quiere salvarle a su familia, a sus hijos, su esposo, su esposa. Dios quiere salvar a los jóvenes de este mundo que se están perdiendo. Dios quiere salvar la familia. Dios quiere salvar a los hombres para que no vayan al infierno. Entonces la labor de un atalaya no es juzgar ni condenar. La labor de un atalaya, usted sabe cuál es. Cuando se suben a la torre grande, ¿qué es lo que es? Avisar que viene el peligro, avisar que viene el ejército, avisar que viene la muerte. ¿Comprende la labor de un atalaya? Nosotros no estamos en la tierra para condenar, sino estamos en la tierra para advertir, para decir que Jesucristo salva y traer a la salvación a toda la gente si es posible. O sea, nosotros estamos en la tierra para declarar que hay salvación, pero en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Él. Entonces, ¿cuál es la labor que hizo Abraham? Porque vamos a leer esto. Capítulo 18, versículo 26 al 33. Abraham se presenta delante de Dios porque Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Cuando envió los 3 ángeles, si uno conversó con Dios y Dios le dijo a Abraham: no puedo ocultar nada a mi siervo Abraham, a mi amigo. Y le cuenta el plan que tenía. ¿Y cuál era el plan? Destruir Sodoma y Gomorra, porque el pecado había subido hasta el cielo. ¿Y qué dice Abraham? Abraham no fue indiferente. Abraham conversa con Dios. Y Abraham se pone entre Dios y Sodoma y Gomorra. Le dice: Señor, porque Dios le da la oportunidad de conversar. Y Abraham dice: ya que estás conversando conmigo, permíteme, mi Señor, poder decirte algo. ¿No habrá 50 justos para que tú perdones estas ciudades? ¿No habrá alguien que esté en un estado donde puede arrepentirse? ¿Y Dios qué le dice? No lo hay. ¿No habrá alguien que pueda venir a ti? Y Dios dice: no lo hay. Y el número va bajando. Usted si lee ese pasaje, va bajando. Primero comienza con 50. Después, ¿cuánto vamos? Y después, y vamos bajando hasta cuando ya llega, no hay uno. Y Dios le dice: no lo hay. Pero la pregunta que a nosotros nos crea en nuestros corazones: ¿Abraham cumplió su labor, su oficio como intercesor, como atalaya?
Sí, porque él vino delante de Dios y no pensó en él, no pensó en Sara, no pensó en su siervo. Él pensó en una nación que no conocía casi y que ahí estaba Lot, su sobrino. Y dijo, ¿no habrá algún justo que se pueda arrepentir? Y Dios le dice, no. Y él estaba conversando con Dios. Mi Señor, no te enojes, pero te quiero pedir si hay alguno que pueda ser salvo. Mi querido hermano, ¿usted sabe por qué está en la tierra? ¿Usted sabe por qué usted es hijo de Dios, hija de Dios? No es para conformar una religión, porque Dios no funda religiones. En todo caso, le digo, nosotros estamos en contra de la religión, no de la estructura. Esto no es una religión, esta es una casa de oración donde nosotros venimos a adorar a Dios. La religión es aquella que guarda reglas, principios, que nos presiona, nos ponen yugo, donde nosotros cumplimos solamente un oficio, una labor religiosa. Dios ha conformado un pueblo para que interceda delante de Él. Entonces la labor de la iglesia, ¿cuál es? Que aparte que usted se junta aquí, la labor es ser atalaya en este tiempo. No le quiero decir nada a mi familia porque si no me va a desechar. Bueno, que lo deseche, porque es por Cristo. Usted no está diciéndole a su familia que usted está en contra, no, usted está advirtiendo que va al infierno. Entonces, si su familia le rechaza a usted por Cristo, entonces usted está salvando su vida también. Ya vamos a leer un poquito más adelante qué significa una atalaya más profundo. Porque atalaya no es levantarme aquí en la iglesia a orar, cantar. Y es hermoso cantar, hoy día es precioso adorar a Dios. Pero el atalaya es aquel que está en el lugar secreto con Dios, intercediendo como lo hizo Abraham. Abraham no estaba frente a Sara, no estaba con su siervo, Abraham estaba solo con Dios. Y solo con Dios le estaba diciendo, ¿no habrá algún justo? ¿Cuánta gente familiares suyos no conocen a Jesús? Levante su mano, los que no tienen familiares. Hay mucho por qué orar. Entonces, la palabra del Señor anhela que nosotros abramos nuestra boca y se la declaremos a este mundo. ¿Sabía usted? Me he encontrado con personas que cuando tienen problemas en el mundo, los que no son cristianos, ¿sabe qué consejo le dan? Cuando tienen un problema espiritual le dice, vaya donde los evangélicos. Ahí los pueden liberar, es que ellos creen en la liberación. Vayan donde los evangélicos para que lo unjan, porque cuando el médico le dice a usted que no sabe lo que le pasa, es una enfermedad desconocida para ellos, porque le llegó hasta ahí nomás el conocimiento. Dice, vayan donde el pastor, a los pastores evangélicos ungen. Vayan. Entonces, alguna gente que no conoce a Jesús los mandan donde los evangélicos, porque los evangélicos creemos en este Dios vivo que sana, salva, libera. Aleluya. Y nos mandan gente para que nosotros los liberemos. ¿Por qué? Porque los evangélicos creemos en la palabra de Dios. ¿Comprende usted? La gente que tiene necesidad espiritual los mandan donde los evangélicos y nosotros hacemos el trabajo. Así que si usted tiene a alguien que está atado demoníacamente, está enfermo, tiene cáncer, tiene sida, mándelos aquí y yo los unjo, porque sé que mi Cristo vive. Tráigalos a la iglesia. Sea una atalaya. Dígales, mi iglesia hay sanidad, liberación. Usted los trae para acá y nosotros los ungimos. Nos tiramos como aquel que agarra a los demonios y los saca afuera. ¿Sabe por qué? Porque creemos que Jesucristo está vivo. Creemos que Jesucristo es el camino. Creemos que Jesús es la sanidad de los hombres. Creemos que Jesús sana y liberta y rompe maldiciones y ataduras. ¿Usted lo cree? Esa es una atalaya. Cuando los médicos dicen que no hay solución, hasta los médicos le dicen, vayan donde los evangélicos, porque ellos tienen fe. ¿Sabía usted que los médicos no tienen fe? Ellos dicen, vayan de los evangélicos, porque para mí esto ya se acabó, no hay solución. Pero en Cristo Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no hay nada que no pueda en Cristo. Pero y si no sana, intentamos, pero no nos quedamos. La Escritura dice
que nosotros somos atalaya, puestos en este lugar, puesto en el lugar que usted está, usted debe no cerrar su boca, no se goce. Una atalaya no se complica ni se mete. Yo quiero decirle el atalaya santo, el atalaya que tiene autoridad para advertir, para hablar. Esa es la atalaya que no se mezcla con el mundo. Está separado para avisar en los momentos difíciles a su pueblo. Y yo quiero decirle que no solamente uno debe ser atalaya afuera, uno tiene que ser atalaya también en medio de los hermanos, que algunos hermanos andan en la carne. Algunos hermanos andan en pecado, no saben todavía qué es lo que es la derecha y la izquierda. Sabiendo que Jesús dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces algunos andan medio desordenados pensando que la vida cristiana tiene una mezcla entre mundo y carne. No, yo quiero decirles que o somos santos o somos pecadores. O sea, no hay doble estándar, hay una sola línea. Y yo quiero decirles que Jesús habló de una sola puerta y habló de otra puerta ancha. La puerta angosta son muy pocos los que la encuentran. La puerta ancha pasan todos por ahí. O sea, no hay tres puertas, hay dos. O va al infierno o va al cielo. O sea, el atalaya tiene claro dónde vamos. El atalaya tiene madurez. El atalaya tiene convicción de espíritu. El atalaya tiene autoridad espiritual. Porque un atalaya no se mezcla. Cuando un atalaya, un hombre, un cristiano tiene integridad, yo quiero decirle que aunque esté delante de los chistosos del mundo que cuentan chistes morbosos, el atalaya no se ríe. El atalaya se aparta. ¿Usted está comprendiendo? Cuando de repente un cristiano está metido donde se hablan garabato, todo, ¿qué hace el atalaya? El atalaya se aparta o dice. No, algunos atalayas se ríen y no dicen nada. Pero el hecho de reírse y gozarse con el mundo, ya son parte de ellos. Un atalaya es aquel que está con Dios, es aquel que habla de parte de Dios. Entonces, el atalaya también existe en la iglesia. O sea, no tiene nada de malo que usted le diga a su hermano: oye, déjate de pecar. Hermano, vas por mal camino. Hermano, si tú vas así, vas a fracasar en Cristo Jesús. Si tú sigues caminando en la vida que lleva ese doble estándar, hermano querido, tú te vas a encontrar con Dios y Dios te va a desechar. Eso hace una atalaya. Ayuda a que la gente, los hermanos, enderecen su caminar. ¿Se da cuenta? Pero no hay atalayas simpáticos. Yo quiero decir, no hay ningún atalaya simpático. Para la gente que está en pecado, los atalayas son medios pesados, son fanáticos. Así que si alguien le dice algo, no se preocupe, los atalayas somos así. Cuando usted tiene que decir algo, no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque usted dice la verdad. Y cuando dice la verdad, a la gente no le gusta que usted le sobe la espalda y le diga: vas bien. No, aun cuando usted sabe que le van a rechazar, usted dice lo que tiene que decir. Por eso los profetas no eran bienvenidos. Por eso Jesús no fue bienvenido, porque Jesús dijo la verdad. A ver, yo le voy a mostrar una verdad que dijo Jesús. ¿Le parece? Cuando Jesús ve a los fariseos, lo primero que le dice, no le dice: oh, siervo del Dios Altísimo. No, le dice: sepulcros blanqueados, llenos de muerte, de hueso, de pudrición. Ese mensaje no es el más simpático. Así que Jesús no era el más simpático en medio de la gente. Imagínese que alguien venga y le dice a usted: oh, lo que está en su corazón. ¿Usted quiere que le diga lo que está en su corazón? ¿Cómo se sentiría si de repente el Señor me dice y le muestra el corazón y yo le digo: hermano, así dice el Señor? Mejor no se lo digo. Entonces, el mensaje no era el más simpático de Jesús. ¿Cómo será que sus discípulos en el Evangelio de Juan, después que la gente, habían 5,000 que habían comido gratis, 3,000 después, los discípulos estaban fascinados porque Dios hizo grandes milagros, y dice, le seguía mucha gente. Pero cuando Jesús le dice: ahora tienen que comer mi carne y tomar mi sangre, porque es verdadera bebida y verdadero pan, coman mi carne, Jesús quedó solo, y dice, le seguían de lejos, porque Jesús dijo la verdad. Había que venir a Él, había que no comer su carne física, sino comer lo que Él nos daba, que era el pan, el maná verdadero del cielo.
que Jesús era el Cordero inmolado, aquel que da salvación a los hombres. Entonces, los discípulos quedaron solos y uno de ellos, Pedro, le dice, Señor, ¿no te parece dura es tu palabra? ¿Quién podrá oírla? Y Jesús no le ablandó el mensaje ni tampoco le dijo, oh, sí, en realidad me pasé. No, Jesús le dijo, ustedes también quieren irse. Mi querido hermano, el que no está de acuerdo con la palabra de Dios no sirve para el evangelio, porque dice, el que ama mi palabra, ese, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre le guardará. Entonces, ¿qué es una atalaya? Es aquel que tiene el mensaje de Jesús clarísimo en su mente, en su alma. O sea, no tiene doble estándar, que la mente piensa una cosa y el corazón anda por otra parte. No, el que está alineado con Dios en emociones y en conocimiento. Por eso Jesús dice en la Escritura, Jesús crecía en estatura y en conocimiento. ¿Sabe por qué hay tanto engaño hoy día en muchos lugares cristianos? Porque les falta el conocimiento, porque a la gente les gusta más las emociones, les gusta las cosas externas, pero las cosas internas, esas las guardamos. No, la Biblia dice limpia el vaso por dentro y por fuera. Lo que está dentro hay que sacarlo también. Entonces Jesús no habla solamente de algo externo que de una atalaya tiene que vivir. ¿Sabe usted que el religioso vive externamente? Los fariseos vivían externamente, Jesús les descubrió su corazón. Por eso Jesús nos manda a nosotros a vivir internamente también. No es solamente externo, interno, porque interno hay pecados que no se ven. ¿Y qué es lo que no se veía en los fariseos? En los fariseos se veía lo externo. ¿Qué es lo que eran? Las campanitas, los adornos del sacerdote, su vestimenta. Todo eso indicaba, wow, qué tremendo. Mira cómo levanta las manos, porque se ganaban en la esquina más encima. Levantaba las manos y adoraban a Dios. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Un mensaje no muy popular. Y Jesús le dice, de corazón, este pueblo me alaba, mas su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. O sea, quiere decir que la adoración de nosotros no solamente debe ser intelectual, teórica. La adoración debe ser interna, de un corazón arrepentido con Dios. Un corazón que ha entregado su vida al Señor. Por eso Jesús habla mucho del nuevo nacimiento. Una atalaya debe nacer de nuevo. Debe tener una experiencia con Jesús. Y para que yo sepa quién es una atalaya, y usted también, debe dar frutos de arrepentimiento. Porque si no hay frutos, el atalaya es simplemente un religioso que dice, ¿cuánto? 2 por 2 son 4. O sea, que dice lo que dice la Escritura. Es como un loro que repite y repite, pero no vive nada. Entonces, la Biblia a mí me dice que un atalaya es aquel que está convertido interno y externo. O sea, le pertenece a Dios por dentro y le pertenece por fuera. No solamente por fuera. No adorne usted el vaso por fuera, usted adórnelo por dentro también. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Capaz que usted diga, que mi mensaje no es tan popular tampoco hoy día en la mañana. No importa. Pero ¿sabe? Yo quiero hacer una atalaya con usted. Mientras tenga vida usted y yo y estemos aquí predicando, entonces me conviene ser una atalaya para usted también. Porque Dios quiere salvar la iglesia. Dios quiere llevarse la iglesia. Yo quiero ir al mensaje de Jesús, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál es el mandato de una atalaya? Predicar el evangelio, decir lo que Dios quiere que diga. ¿Cuál es? Arrepentido y convertido. Predicarle el evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Tenemos palabra del Señor. ¿Usted tiene palabra del Señor? Dígalas afuera. Lo que Dios dice que diga. Que el hombre puede ser salvo. No tiene que ser salvo, no puede. Puede ser salvo, pero en Cristo Jesús. Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el camino que nos lleva al cielo. No hay otro camino. Mi querido hermano, si usted no hace el oficio del atalaya, y no estoy hablando de las atalayas que andan por ahí diciendo un montón de mentiras y vendiendo libros. No, de esa atalaya no. Ni siquiera se mezcla con esa atalaya. ¿Ya? Pues son falsos.
¿Ya? Estoy hablando del verdadero atalaya, de aquel oficio que hacía el atalaya. El subirse arriba a la torre, mirar por las 4 lugares. Y si no viene nada, el atalaya estaba ahí, pero estaba despierto, velando. Pero hay algo que ocurre. Y yo quiero ir al capítulo 3 de Ezequiel. Y usted va a ver qué le pasa a un atalaya. Capítulo 3, versículo 16. Escuche bien. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, ¿a dónde? A la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los, ¿qué dice? Amonestarás. ¿Qué es lo que es amonestar? Reprenderás, corregirás, hablarás, le dirás. ¿Y qué es lo que le dirá? De parte de mí. O sea, el profeta no habla de parte de él, de parte de mí, de Dios. ¿Y de quién hablo yo hoy día? ¿De parte de quién? De Dios, por eso en su palabra. Entonces dice así, el 18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío, refiriéndose al pecador, morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué le está diciendo Jehová a Ezequiel? Dile a mi pueblo lo que yo te estoy mandando. La sangre, mire, mi querido hermano, en el Antiguo Testamento y también en la verdad de hoy, usted lleva la vida en su sangre. O sea, lo que está diciendo el profeta, está diciendo que la vida de la persona la va a demandar si usted no le dijere. Entonces la escritura dice así: pero si tú amonestares al impío, al pecador, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Significa, no tiene responsabilidad si usted le habla al pecador. El pecador es el que no tiene a Jesús. Por tanto, si usted predica el evangelio y la gente no quiere escucharlo, no importa. Usted ha cumplido como un gran atalaya diciéndole que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y le predica el evangelio de las buenas nuevas. Pero si el impío, el pecador, no le escucha a usted, no se preocupe. Descanse en Dios, que usted nos lleva responsabilidad. Pero aquí vamos a la iglesia, aquí vamos a lo justo. Dice así: pero si tú dice el versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, y en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como atalaya afuera, pero tenemos una responsabilidad también adentro del pueblo de Dios, diciéndole a sus hermanos, y usted siendo ejemplo, no hay usted a darle a los demás y usted no le da a nadie. No, esta cosa va para los dos lados. Usted le va a decir a su hermano cuando le viera en pecado. Y si su hermano no le quiere hacer caso, porque usted le está diciendo que deje de pecar, y su hermano vive la vida como que si estuviera en unas vacaciones religiosas, y usted va y le dice: hermano querido, hermana, yo quiero exhortarte en el Señor que dejes de pecar. ¿Comprende? Su hermano de repente le va a mirar y decir: ¿este qué se cree? Que me viene a decir. Usted no se preocupe, descansa en el Señor y llévelo en oración. Pero si él se perdiese, usted ha librado su responsabilidad delante del Señor. ¿Comprende? Pero si usted ve a su hermano y el Señor le manda a exhortarle que él cambie su forma de vivir, y su hermano no cambia, y usted dice: bueno, en realidad no es para tanto, no creo si Dios es puro amor, y usted cambia el mensaje y lo acomoda a su hermano para que su hermano no se enoje con usted, y usted quiere vivir en paz en la iglesia, en la congregación, de cierto su hermano va a morir, pero el día del juicio Dios le va a demandar a usted por no decirle a su hermano que estaba en pecado.
¿Comprende? Usted perdió a su hermano y usted lleva el juicio. O sea, la escritura a nosotros es clarísima. Hermano, no solamente los que están fuera, también los que están dentro. Y yo quiero decirle que va a ser impopular usted. Aquí no hay gente popular, porque cuando usted dice la verdad, usted se torna impopular. A usted nadie lo quiere después. Y aparte de eso, le agregan aditivo a esa impopularidad. Le dice que usted es mala onda, que usted se cree santo, que usted se cree de todo, con tal de que hacerle sentir mal. Entonces mucha gente después, aplicando la conciencia, se siente mal inconscientemente y piensa, no, creo que se me pasó la mano. Y finalmente el pecador le hace a usted pecar porque le ablanda el mensaje. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando a Jesús le ablandaron el mensaje, porque nosotros tenemos que aprender del maestro. Un día Jesús llegó al templo y habían mucha gente vendiendo ahí en el templo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús dijo, bueno, pobrecita la gente, tiene sus necesidades, pasa problemas, hambre. Vale, vamos a dejar que vendan el templo. Jesús no cambió el mensaje, sino que Jesús se sentó, escuche bien, se sentó, sacó y empezó a fabricar una correa. Se dio el tiempo de fabricar. Estuvo con toda la paciencia tejiendo una correa, un lazo. Usted sabe ¿quién conoce los lazos? Un lazo no es un pedazo de cuero, sino que es trenzado. Y ahí empezó a fabricar y se tomó el tiempo, mientras los otros estaban vendiendo todos sus ídolos, su mugre. Y ya cuando lo tenía listo, seguramente Jesús lo probó. Y ya cuando lo tenía listo, dice, empezó a darle. Y empezó a botar las mesas con el dinero, todo el comercio lo tiró abajo. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo esto: la casa de mi padre lo haré yo cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque los que estaban ahí tampoco pagaban el impuesto, tampoco servían a Dios. Ellos servían a sus intereses y más en sí fabricaban idolatría y la vendían ahí. Cueva de ladrones. No se levantó el sindicato tanto, no se levantó el presidente, no se levantó nadie. Jesús latigó y los fariseos vinieron, aquellos moralistas que tenían una identidad externa de moralidad, y dijeron, dime una cosa, Señor, ¿qué tratas de mostrarnos? ¿Qué señal? Y Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos dijeron, pero ¿cómo si nos costó más de 40 años construir este templo? Y Jesús no estaba hablando de lo físico. Jesús le estaba hablando a su espíritu y al diablo, que cuando a él lo crucifiquen 3 días, él se levantará en 3 días después. Era profético. Mi querido hermano, si Jesús hubiese ablandado el mensaje, la gente no se habría convertido al Señor. Si usted ablanda el mensaje, no quiere decir que usted sea cruel. No está diciendo Dios que usted sea airado. No está diciendo que usted los mande al infierno para que le crean. No, usted háblele del reino, cómo ir al reino y decir lo que está malo y lo que está bueno. Entonces, cumplirá usted el atalaya. La Escritura dice, si usted no le percibe al justo, el justo morirá y la responsabilidad caerá sobre usted. Si el impío usted no le dice que Jesucristo viene, de cierto el impío morirá, pero Dios le va a demandar cuenta a usted. Eso significa que Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y más encima Jesús dice, y cuando usted vaya por las plazas, los vallados, fuércelos a entrar. Eso quiere decir no le va a pegar a usted, sino el forzar significa usted pueda dar un mensaje sólido, claro, pero usted también sea ejemplo de una atalaya. Para terminar, yo quiero decirle, ¿dónde está la atalaya de hoy?
¿Usted es de verdad una atalaya? ¿Usted de verdad quiere predicar el evangelio o sencillamente quiere vivir una vida evangélica? Evangélicos hay montones. Cristianos hay montones. Usted va para Roma, en Roma yo quiero decir, en Roma todo el mundo se llama cristiano. En Europa todo el mundo se llama cristiano. Yo estuve allá, viví 16 años en Alemania. Todo el mundo se dice cristiano. Y usted le va a ver, bueno, están en la cervecería, en el día de la fiesta y en el día de la cerveza, todos borrachos, pero son cristianos. Se creen cristianos. Europa completo se cree cristiano. Están engañados bajo una maldición tremenda de engaño. Se creen cristianos. ¿Por qué? Porque confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Mi querido hermano, yo he bautizado a mucha gente, pero algunos han confesado que Jesús es el Señor, pero en su vida no han cambiado. Por eso Juan el Bautista dijo bien claro: bautícense, arrepentidos, y dice, ¿y qué más? Y convertidos. Y después que dice, y muestren frutos dignos de arrepentimiento. O sea, quiere decir que la conversión al cristianismo debe llevar frutos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, con lo que Jesús dice? ¿Usted cree que una persona que dice que Cristo entró a su corazón va a ser igual que antes? ¿O usted cree lo que dice Jesús, que cada persona que nace de nuevo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿Cuántos creen ese mensaje, que todo debe ser nuevo? ¿O se quiere decir que un cristiano que dice que tiene a Jesús y ha nacido de nuevo y dice, yo he nacido de nuevo, automáticamente tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento? Debe haber un cambio en su carácter, en su manera de vivir. Debe haber una influencia de Dios, del Espíritu Santo en el carácter, en la relación, en la casa, en la iglesia, con sus hijos, con su esposa. Sí, lo hay. Jesús dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que tener un cambio. Por eso yo canto una canción que me encanta. Hubo un cambio el día que yo nací. Porque si no hay un cambio, hay que revisar la vida si Jesús está en el corazón. Los fariseos decían que ellos eran hijos de Dios. Y Jesús no, le dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque las obras del diablo quieren hacer. ¿Qué le parece? Eso quiere decir que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. O sale dulce o sale amarga. De un árbol no puede haber frutos malos y frutos buenos. Tiene que definirse si es de allá o es de acá. Porque el Hijo de Dios debe llevar frutos. Entonces usted va a ser un buen atalaya. Entonces la gente, cuando usted le habla a la gente, ¿qué le va a decir a la gente? Jesús es Señor, porque usted primero, usted ha rendido su vida a Jesús y Jesús es su Señor. Pero si usted le predica a la gente afuera y dice, no, Jesús es el Señor, claro, Jesús es el Señor, como todo el mundo dice, Jesús es el Señor. Pero es diferente cuando usted dice, Jesús es mi Señor. Porque usted experimentó el perdón, la restauración, la sanidad, la liberación. Usted experimentó que Dios le rompió la maldición del pecado y rompió las cadenas que le ataban. Entonces usted va a entender que usted ya no habla de aquí, habla de una vida transformada con Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que cuando usted hable de Jesús, primero mire hacia adentro. Y si usted realmente está nacido de nuevo, entonces usted puede hablar de Jesús, porque va a hablar del Rey de Reyes, Señor de Señores. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero hacerle la pregunta de nuevo. Piénselo bien. ¿Cuántos atalayas hay en esta mañana aquí? Levante su mano los atalayas. ¿Se acabaron los atalayas? Ah, ya, listo. Ahora sí. ¿Sabe, mi querido hermano? Atalaya es aquel que vela y ora por toda la gente, su nación, su país, su hermano, y aquel que abre su boca y dice, y no aquel simpático que calla para caer bien. No, que caiga mal usted a la gente, pero diga lo que Dios dice que diga. Cierre sus ojos, por favor. Ora ahí en su corazón. Si hay algo que Dios le mostró, también hay posibilidad que usted tenga un cambio. Pida perdón y que el Señor le cambie. Padre,
En esta mañana te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que nos diste y nos dejaste aquí. Gracias, Padre eterno, porque no solamente tenemos que decir quiénes somos, sino tenemos que ser quienes somos. Gracias, Padre, porque el Evangelio no consiste en palabrería, consiste en poder, en una vida transformada. Señor, que en el nombre de Jesús tú traigas limpieza en esta mañana para ser un buen atalaya, un buen predicador del Evangelio, un buen vividor del Evangelio. Que no solamente sea un Evangelio teórico, sino práctico. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Ayuda al débil, ayuda al difícil que le cuesta, al débil de la fe. Ayuda a la viuda, al huérfano. Ayuda, Señor, al matrimonio que está mal. Ayúdale a aquellos jóvenes que están viviendo una vida para Jesús y que les cuesta. Ayuda a tu iglesia y ayúdanos a predicar el Evangelio de Jesús. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. ¿Cómo no adorarte? Señor, ayúdanos a velar y orar, porque los días son malos. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que nos escucharon tu palabra. Ayúdanos a ser una atalaya para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Tome asiento, por favor.